por haber aceptado participar en este debate sobre el destino que va a tener la reforma energética. El tema es transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. La transición energética requiere no solo la sustitución de energías fósiles por energías limpias y una elevación de la eficiencia, se requiere también una transformación organizativa, regulatoria, jurídica e institucional. Por ello estamos a favor de que Petróleos Mexicanos se convierta en rector y ejecutor directo de la transición energética en nuestro país, lo que conlleva ampliar su objeto. El cuidado del medio ambiente debe implicar la búsqueda de las mejores prácticas para minimizar la depredación del mismo, así como adoptar una disciplina en que el objetivo fundamental sea la relación armónica de Petróleos Mexicanos con su entorno. Debemos cambiar la estrategia. No es solo con remediar los daños ecológicos y con el pago de las indemnizaciones correspondientes por las actividades de Pemex lo que nos lleva a ejecutar una política de desarrollo. En ese sentido, Pemex debe ser factor activo para lograr mayor bienestar a través de una adecuada inserción de sus actividades y de su personal en las comunidades, la preservación del tejido social, el fortalecimiento de la economía local, la creación de instituciones de educación y, en general, todo aquello que contribuya al desarrollo sustentable y la responsabilidad social. El maestro Daniel Chacón Anaya es consultor de la Fundación ClimateWorks, dedicada a combatir las causas del cambio climático. Antes fue coordinador de asesores de la Dirección General de Conagua y previamente fue administrador general de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, un organismo binacional desarrollador de infraestructura ambiental. En Semarnat fue director general de Manejo Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, director general de auditorías de la Profepa y delegado federal de la Profepa en el estado de Chihuahua. En Ciudad Juárez fue director de Protección Civil durante las administraciones municipales. Antes de tales posiciones trabajó durante 22 años en el sector industrial, en el diseño y operación de plantas químicas, petroquímicas, refinerías y plataformas marinas en diversas corporaciones y el Instituto Mexicano del Petróleo. También dedicó muchos años de la academia y a la consultoría industrial y ambiental. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería Química por el Tecnológico de Chihuahua, una maestría en Ingeniería Ambiental por el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Gestión Pública en esa misma institución de la que se graduó con honores. Le damos pues la voz al maestro Daniel Chacón Anaya. Gracias. Sí. Muchas gracias por el aplauso forzado en cierta medida. Yo quiero agradecerles a los organizadores de este foro la invitación y el honor que le hacen a su servidor de poder compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre el tema del medio ambiente, que a veces me parece como si fuera el hijo de los divorciados. Yo no sé si sea políticamente correcto decirlo así, pero tenemos por acá un pleito de papá y mamá y nadie le hace caso al pobre hijito, y al final el que va a tener las consecuencias de todo este relajo va a ser el hijito, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el medio ambiente pudiera ser quien sufriera las consecuencias de no abordar la reforma energética de una manera integral, con una concepción completa y con todas las implicaciones que puede llegar a tener. Y aprovechando el viaje, que están ustedes aquí sentados con esta paciencia que verdaderamente agradezco a la hora de la comida, yo quisiera pasarles por aquí una grafiquita que siempre pongo como para un poquito recordar de qué estamos hablando en un tema fundamental que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el transporte, con todo esto que nosotros como civilización moderna hemos adoptado de manera tan íntima en nuestra vida, que son particularmente los hidrocarburos. Bueno, esta gráfica es una gráfica que seguramente algunos de ustedes ya conocen, es muy popular, pero me permití ponerle ahí unas pequeñas animaciones para entenderla mejor. Y pido la siguiente, por favor.
Me lleva varios, ahí va. Miren, bueno, ustedes van viendo una bolita que se va desplazando a través de la gráfica superior. Esta gráfica superior es nada menos que la historia climatológica, pero particularmente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde hace 600,000 años. Esta gráfica nos muestra cómo subía y bajaba el contenido de dióxido de carbono en esos 600,000 años, y podrán ver que los rangos de subir y bajar son relativamente angostos. Eso de podrán ver es un decir, porque seguro que no lo pueden ver, pero ahí donde está la bolita es una marca de 260 partes por millón. El contenido de dióxido de carbono de la atmósfera se mide en partes por millón. Quiere decir que 260, vamos a decir, litros de dióxido de carbono están diluidos en 1,000,000 de litros de aire. ¿Sí? Es una parte relativamente pequeña, 260 contra 1,000,000. Bueno, esa concentración ha estado variando y fluctuando entre las 150 más o menos partes por millón y las 260 a lo largo de estos 600,000 años. Y nomás para darles una referencia de qué estamos hablando, en la parte baja de la última curva, que no sé si no se ve aquí, en la parte antes de que subiera la bolita todo lo que subió, el valle ese es precisamente donde estábamos cuando la última glaciación estaba en su apogeo, ¿sí? La gráfica de abajo muestra la temperatura promedio del planeta durante las variaciones de la concentración de CO2 que vemos en la gráfica de arriba. La gráfica de abajo son grados centígrados. Y el rango en el que se movieron los grados centígrados durante estos 600,000 años es un rango que va más o menos como a los 3 o 4 grados centígrados. Es decir, que la variación del CO2 y la variación de la temperatura van de la mano, explicado por una serie de fenómenos astronómicos y geológicos también. Y durante estos 600,000 años, la variación de temperaturas ha sido esa. Entonces, si nos remitimos otra vez al fondo, al valle de la última subida de la bolita roja, pero esta vez nos fijamos en la gráfica de temperatura en la parte de abajo, esa temperatura era la parte más fría de la época glaciar de hace 20,000 años, que se terminó hace como 11,000 años. En esa época, para tener una referencia, la ciudad de Chicago estaba sepultada en 1 kilómetro de hielo. Bueno, bastaron 3 grados de temperatura de calentamiento promedio terrestre para que el hielo que estaba sobre Chicago, 1 kilómetro de altura, se retirara hasta el norte de Canadá. Es decir, que 3 grados, 4 grados de temperatura promedio en la Tierra tienen grandes efectos, ¿sí? No es como pensar de decir, bueno, pues se va a calentar 2 grados, 3 grados, pues como quiera aguantamos, ¿no? El efecto global es enorme. Si le damos un clic, por favor, aquí al operador de la computadora, un clic, por favor. Ahí se ve, cuando yo hice esta gráfica hace ya un buen número de años, era 2005, la bolita se para donde la concentración promedio del CO2 en 2005 eran 280 partes por millón. El 9 de mayo de 2013, es decir, hace unos cuantos meses, alcanzamos la marca de 400 partes por millón, según lo mide un observatorio que se encuentra en las Islas Hawaianas y donde empezó a medirse esto de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Nosotros, la comunidad científica internacional y las comunidades ambientalistas sabemos, tenemos una clara idea de que el máximo que nos podemos permitir de dióxido de carbono que se incremente durante los siguientes años, el máximo es 450 partes por millón. Se cree que sobrepasando la marca de las 450 partes por millón, se pueden desatar una serie de fenómenos que ya son prácticamente imparables, porque van a provocar el desprendimiento no del CO2, que es el que nos está causando todo esto, sino de un gas peor que el CO2 en términos de su potencial de calentamiento. Ese gas es el metano. El metano se encuentra ahorita en una gran cantidad
sujeto, solidificado, por así decirlo, en dos lugares particularmente abundantes. Uno es la tundra, en las partes árticas, en Siberia, en Alaska y en otras partes, en forma de una capa de hielo llena de sustancia orgánica que se llama permafrost. Y esa capa, si se llega a derretir, va a permitir que toda esa cantidad enorme de materia orgánica empiece a descomponerse de manera anaeróbica, es decir, como está enterrada sin aire, para que, y a través de la formación de la descomposición anaeróbica se va a formar el metano. Si ese metano se desprende, el metano tiene 21 veces más fuerza de bloquear la radiación solar de salida o la radiación de la Tierra que el dióxido de carbono. Si se desprende el metano, vamos a tener un calentamiento muy fuerte que a su vez va a provocar mayor desprendimiento de metano y va a ser un círculo vicioso prácticamente imparable. También hay metano en el fondo de los mares en forma de hidratos de carburo. Ese metano también, por la temperatura mayor que van a tener los mares, también se puede desprender. Entonces no nos conviene como civilización que el metano despierte, y necesitamos así decididamente tratar de frenar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera hasta las 450 partes por millón. Sin embargo, no tenemos muy buenas noticias. Si me dan otro clic, por favor. La velocidad con la que estamos incrementando el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera por la manera como hacemos la vida los humanos en este planeta, esa velocidad, si no hacemos nada, llegaría al final de este siglo a tener una concentración mayor de 600 partes por millón. Nomás vean ustedes la proporción de las cosas que podrían pasar si nos fijamos en la gráfica de temperatura. Y alguien podría decir, bueno, pues ¿por qué no ha subido tanto la temperatura? No ha subido porque son procesos muy largos. La Tierra es un sistema enorme, con una masa enorme, que tarda mucho tiempo en absorber el calor que se está quedando aquí. Recordemos que este efecto invernadero se trata precisamente de eso, de que la atmósfera actúa como si fuera un cristal en una casita de esas que sabemos y que conocemos como invernaderos. Y el invernadero trabaja precisamente en invierno, que es cuando se necesita, ¿sí?, permitiendo que entre el sol por el vidrio, calentando las plantas que tenemos ahí en el invernadero, ¿sí? Esas plantas, al calentarse por su propia naturaleza, también desprenden la radiación del calor, la radiación infrarroja, que es precisamente la manera como el sol calienta las cosas en la Tierra, a través de la radiación infrarroja, que no vemos porque nuestros ojos no están hechos para eso, vemos nada más la radiación visible, pero ese rango infrarrojo ahí está, llega, calienta las plantitas, y las plantas calientes a su vez irradian radiación infrarroja, pero lo hacen con una pequeña variación en términos de su frecuencia y longitud de onda, y entonces resulta que el vidrio es impermeable en buena medida a la radiación que sale. Y si lo que entra es mayor que lo que sale, entonces tenemos un calentamiento que se va acumulando poco a poco. Eso es lo que pasa con la Tierra. Está acumulando ese calor poco a poco. De cualquier manera, ya tenemos cerca de 1 grado centígrado de calentamiento desde que empezó esta subida de la bolita roja. La primera bolita roja la situamos antes de la revolución industrial, antes de que descubriéramos el carbón y todo este proceso de energía a través del vapor de agua. Cuando empezamos a generar energía con el carbón es que empieza a subir la concentración de CO2 y rompemos ese ciclo que traíamos con un ritmo bastante cadencioso de CO2 y temperatura en los últimos 600,000 años. Entonces, el gran riesgo que existe es que no podamos detener las emisiones de CO2 en 450 partes por millón y se disparen estos mecanismos irreversibles que nos lleven a un planeta que a finales del siglo presente pudiera experimentar calentamientos hasta del orden de 5 o 6 grados centígrados. Huelga decir que todo eso va a provocar derretimiento de los polos, derretimiento de Groenlandia, elevación del nivel del mar, muchas ciudades costeras van a quedar inundadas. La mayor energía que van a acumular el agua de los océanos va a provocar huracanes mucho más severos, y la distribución de climas en la Tierra, que no es uniforme y que depende de un buen número de factores, se va a ver alterado.
Y en el caso de nuestro país nos va a tocar bailar con la más fea, desgraciadamente, porque los dos océanos que tenemos en la parte angosta del país, ya lo vimos con las tormentas recientes, van a ser más frecuentes y más severos. Pero en la parte norte del país vamos a tener una sequía cada vez más acentuada en términos de la disminución de la precipitación pluvial y en términos del calentamiento. Entonces, por todos lados no nos va a favorecer este proceso del cambio climático. Hay otras regiones, particularmente las que están más pegadas a los polos, que van a estar un poquito más tibias, y eso pues puede en un momento dado favorecer cierto desarrollo, cierto mejor desarrollo. Los canadienses, por ejemplo, a lo mejor les va a ir un poco mejor que a nosotros en ese sentido. Pero de todos modos, una alta concentración de CO2 tampoco es bueno para otros procesos. En el caso nuestro, las enfermedades se van a presentar, enfermedades que son ahorita de naturaleza tropical, van a irse presentando en nuestras latitudes como si fueran ya enfermedades propias nuestras. Y la productividad en general del campo se va a disminuir tremendamente. La escasez de agua, lo mismo, etcétera, etcétera. Estas son las consecuencias del calentamiento global. La siguiente, por favor. Un clic. Entonces ya vimos ahí arriba la gráfica del calentamiento global. Abajo tenemos otra gráfica muy interesante. Yo digo que existen estos dos límites para el uso de los hidrocarburos de la manera como lo estamos haciendo ahorita. El límite de arriba que ya explicamos y la gráfica de abajo nos muestra la contaminación en las ciudades. Nuestras ciudades, cada vez con más vehículos, cada vez con una cantidad mayor de contaminantes, están sobrepasando la capacidad de las cuencas para autolimpiarse. En las noches que venían los vientos y que se dejaba de emitir los contaminantes y se los llevaba el viento, pues a ir a contaminar a otro lado, pero medio nos limpiaba las ciudades. Ahorita ya no está sucediendo eso porque la cantidad de contaminantes en la atmósfera es muy grande. Este es un ejemplo muy esquemático de lo que está pasando en la Ciudad de México. El programa Hoy No Circula y la verificación vehicular han sido relativamente exitosos en disminuir las emisiones y la concentración de contaminantes en la cuenca. Nunca hemos llegado a tener una concentración saludable, ¿sí? Nos hemos quedado en esa raya roja que está ahí punteada. Lo ideal sería que hubiéramos podido bajarla a la raya verde. No ha pasado eso. Sin embargo, ahorita, en este momento, a pesar de que la Ciudad de México tiene el parque vehicular más moderno del país, ya está, la cantidad de vehículos es tal y las emisiones son tales que ya empezamos a ver repunte de la contaminación y en una situación donde ya prácticamente no podemos hacer mucho más que limitar de manera drástica la circulación de vehículos en las ciudades. Es decir, la quema de hidrocarburos, la generación de dióxido de carbono nos está llevando a estos dos fenómenos que ya están alcanzando límites, que están llegando a lo que puedan ser los límites aceptables y saludables. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos ver cómo nuestro país genera gases de efecto invernadero. En la orilla izquierda es más o menos la situación que se encontraba en el 2005 y en la orilla derecha es la situación en que vamos a encontrarnos por ahí del 2030. Y ustedes pueden ver que vamos a pasar de 700 toneladas, millones de toneladas de dióxido de carbono hasta 996, casi 1,000 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas por nuestro país, y esos diferentes franjas de colores significan los sectores que emiten esto. Y en la parte de abajo, en el azul de abajo, se muestra las emisiones de la generación eléctrica. En la siguiente franja, la naranja, las emisiones por el transporte, y luego la franja roja, las emisiones de la industria, y así tenemos una serie de emisiones. En la parte de arriba, en azul oscuro, son las emisiones que resultan del trabajo y de la labor de la explotación petrolera y de la explotación del gas. Entonces ustedes podrán ver que nuestro país está contribuyendo con 1,000 millones de toneladas a los gases de efecto invernadero. No es demasiado, fíjense, a pesar de que el numerote se ve muy grande, nuestro país contribuye con un 1.5, 1.7% de las emisiones globales. Los mayores contribuyentes han sido históricamente Estados Unidos, Europa. Ahorita, en este momento, de manera puntual, China es el mayor contribuyente de gases de efecto invernadero. Pero sí hay un tema importante que debemos considerar.
Si nosotros vamos a sufrir los efectos del calentamiento global, por lo que les decía yo, esta situación en medio de dos océanos poderosos y la parte mediterránea del país, en el norte y en el centro norte, muy susceptible de la devastación de la sequía, que es como si fuera un cáncer, se va comiendo las economías de los lugares de manera lenta e inexorable. Estos dos factores nos van a afectar. Nosotros tenemos que, para podernos parar enfrente de todas las naciones y exigirles que bajen sus emisiones de gases de efecto invernadero, también poner la muestra. Como país debemos hacer todo el esfuerzo, hacer lo que nos corresponde a nosotros, para que las generaciones futuras, si van a reclamarle a alguien, no nos reclamen a nosotros, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Miren, nosotros hemos seguido aquí en la fundación, que me honro en dirigir aquí en la Ciudad de México y cuyo dirigente latinoamericano es el doctor Adrián Fernández Bremaut. Nosotros en la fundación estamos muy preocupados porque se considera que nuestra preocupación principal en este momento, en el caso de la reforma energética, debe ser el petróleo, ¿sí? Que el petróleo viene a ser aquella sustancia maravillosa que nos va a salvar de todas nuestras penurias y que por lo tanto pues es un asunto que hay que trabajarlo intensamente en todo este debate que se está dando, ¿no? Nosotros estamos preocupados de que se piense que esa curva que está ahí, que ha sido la disminución de las reservas y de la producción de México, con la reforma energética se va a incrementar extraordinariamente bien a través de la explotación de las aguas profundas, también del gas shale o del gas de lutitas y de otros crudos pesados como en el caso de Chicontepec, y que una vez que ya tengamos caminando esta modificación de la manera de operar nuestras reservas de petróleo, pues vamos a llegar a tener una situación así de una cierta o de una bonanza fuerte, llegar a un límite superior, y ahí nos vamos a quedar por los siguientes decenios que falten de aquí al 2100. Esta visión tiene un inconveniente y ya lo vimos. Un clic, por favor. Que la calidad ambiental tanto de nuestro planeta como de las ciudades, si nosotros seguimos pensando que debemos manejar la energía que necesitamos como país para desarrollarnos a base del puro petróleo, lo que va a suceder es que se nos va a deteriorar aún más la salud pública en las ciudades y se nos va a deteriorar la calidad del clima del planeta, ¿sí? Y la salud pública de la ciudad, déjenme decirles que es un asunto serio. No se trata de que de repente me dé a mí una alergia o que me sienta que me duele la cabeza. Están hechos estudios epidemiológicos que nos muestran que, por ejemplo, las partículas de hollín de un tamaño muy pequeño, que se le denomina 2.5 micrones y menos, penetran en los pulmones, llegan hasta el torrente sanguíneo y son capaces de causar cáncer. Y se sabe con qué frecuencia y en qué cantidades de cáncer se causa dependiendo de las concentraciones a las que estemos expuestos de estos contaminantes. Y ese es uno solo de los contaminantes. Hay más contaminantes que también tienen efectos sobre la salud. Entonces, en términos de salud, es muy serio el efecto que pueda tener, que estamos pensando que el petróleo tendrá que ser el energético único para siempre. Otro clic, por favor. La realidad es que el uso del crudo y la demanda del crudo en los decenios por venir va a tener una trayectoria como la que se muestra en esa curva, ¿sí? Ahorita estuvimos oyendo a nuestros pasados ponentes con explicaciones muy interesantes sobre el petróleo, la verdad muy ilustrativas, me hizo recordar mis viejos tiempos en el IMP, aunque yo no soy geólogo, yo estaba más por el lado de los ingenieros que construían plantas, me hizo recordar mis viejos años allá en el IMP. La verdad es que el petróleo líquido como tal ya no le queda mucho tiempo dentro del esquema de civilización humana. ¿Por qué? Pues porque las cosas están cambiando, o sea, si algo tenemos que acostumbrarnos es al cambio. ¿Qué es lo que está empujando o empujará la demanda, no la producción, la demanda de petróleo crudo en el futuro? Hay dos factores fundamentales. Uno es la tecnología automotriz. Ya vimos que el transporte dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero, aquella franja que vimos, era uno de los componentes más fuertes de emisión de gases de efecto invernadero. Pero resulta que, merced a esta preocupación por el tema de la salud en las ciudades y del cambio climático,
Las armadoras en todo el mundo están bajo mucha presión de los gobiernos para disminuir el consumo de combustible por kilómetro de sus automóviles. Y se están emitiendo cada vez estándares más estrictos de disminución. ¿En qué términos se está dando esta disminución? Más o menos se calcula que es un incremento en la eficiencia de los vehículos de un 1% por año. Si ya han pasado 10 años, podemos decir que ahorita, y más de las regulaciones, podemos decir que ahorita los vehículos son 10% más eficientes de lo que eran antes. Esa eficiencia viene incluso a compensar la introducción de nuevos vehículos. Entonces, y además el desarrollo tecnológico está llevando a que ahorita por lo pronto ya tenemos los vehículos híbridos. Todos conocemos esa palabrita de los vehículos que recuperan energía a través del frenado y la convierten en energía eléctrica que la almacenan en una batería, y esa energía eléctrica sirve también para empujar el carro sumado a la acción del motor de combustión interna. Entonces ya tenemos vehículos que están recuperando energía y están haciendo que cada vez gastemos menos combustible. Pero déjenme decirles también que ahí vienen los vehículos eléctricos a una velocidad increíble. ¿Qué es lo que limita un vehículo eléctrico? Batería y motor. Los vehículos eléctricos, de hecho, fueron probablemente el primer pensamiento de quien inventó el primer vehículo hace chorro mil años, ahí por 1870, por ahí. Ellos pensaban que los vehículos deberían ser activados por una batería. En aquella época ya existían las baterías de plomo ácido, pero la batería era tan grande, era tan ineficiente en aquellos años, porque se conocían pocas cosas de la química de las baterías, que finalmente terminó triunfando el motor de combustión interna que metió Henry Ford en los carros de entonces. Edison y Henry Ford traían ese pique de que Edison decía, no, es a baterías, y Henry Ford decía, es a motor de gasolina. Pasados más de 100 años, parece ser que Edison tenía razón. Ahorita el desarrollo de las baterías es increíble y va a venir en un día, van a hacer el anuncio por ahí en alguna nota perdida de los periódicos, que ya encontraron una batería con un peso razonable, capaz de recorrer 300, 400 o 500 kilómetros. La nanotecnología va a ser la diferencia en el diseño de las baterías. Ahorita hay un carro en Estados Unidos que se llama el Tesla. Tesla fue otro de los visionarios de aquella época sobre la energía eléctrica. Ese carro se llama Tesla. La compañía lo empezó a fabricar el año pasado. Fue nombrado el carro del año por las revistas especializadas de vehículos, compitiendo con los autos de gasolina. Y ahorita las acciones de Tesla van por las nubes y las ventas de los carros también. Es decir, el vehículo eléctrico, el vehículo híbrido vienen muy fuerte porque hay una gran lógica detrás de todo eso. Un motor de gasolina tiene 3,000 piezas, muchas de ellas de desgaste, un peso enorme. La tecnología que se necesita para poder hacerlos funcionar como funcionan ahorita maravillosamente es muy cara también. Y ocupan un gran espacio porque además requieren una transmisión. Un carro de combustión no se puede conectar directamente en las ruedas porque el torque que desarrolla depende de las revoluciones que genera y no de la fuerza de las explosiones. El vehículo eléctrico es una batería que va en el piso del carro, que tiene un espesor de este tamaño, que no se ve, no se siente.